Esta es toda mi colección de Transformers. ¿Quieren saber cómo los conseguí? ...2007... Steve Jobs anuncia el lanzamiento del iPhone. Microsoft lanza al mercado su sistema operativo Windows Vista. Introducing Windows Vista. Y Linkin Park saca un temazo que muchos recordarán por una película con muchas explosiones. ...2007 es el año en el que llegó a los cines Transformers, con un live action que en lo personal hasta el día de hoy me encanta. ¿Pero saben qué más me encanta de esa película? La tapa del distribuidor está algo suelta. Sus juguetes. Pasar de esto a esto me voló la cabeza. Y quería al menos tener un juguete. Obviamente ese no lo podía pagar. Pero había uno más pequeño, el Clase Deluxe. Tristemente todo el mundo quería a Bumblebee. Era el personaje más popular de la película y estaba agotado en todos lados. Pero en una juguetería, al llamar, me dicen que les queda uno. Partí corriendo. Y al llegar, veo que el blister estaba abierto. Es que aquí los abrimos para revisar que vengan buenos. Pero luego de pagar, el vendedor me dice: si se le sale un brazo, no te preocupes, es normal. ¿Y qué se imaginan? En la primera transformación se le salió el brazo. Pero a pesar de que había sido obviamente estafado, yo estaba feliz con mi Bumblebee. Mucho más tarde. Se venía el Día del Niño. Luego las jugueterías de las tiendas se comenzaron a llenar nuevamente de Transformers. Y fue ahí donde vi un 2-pack de Optimus Prime más Bumblebee. Vendía mi Bumblebee anterior y con eso terminé mi colección. Estas son todas mis figuras de Transformers. ¿No vas a comprar más, cierto? ¿No vas a comprar más, cierto? Al pasar el Día del Niño, las tiendas ponen todos sus juguetes en promociones. 2x1, 30, 40, 50% de descuento. Y como ya tenía Bumblebee, compré a Barricade. 3 es un número impar. No podía desaprovechar los descuentos y compré a Megatron. Y así, aprovechando las rebajas después del Día del Niño, después de la Navidad, las rebajas de las tiendas, supermercados, fui agrandando la colección poco a poco, hasta que en el 2009 llegó la segunda película. Y seguí comprando figuras. Como podrán haber notado, hay uno que no tiene el color correcto. Ratchet es el personaje que nunca pude conseguir en su color, al igual que Bone Crusher, que siempre estaba de color verde, pero ese no lo compré. Hasta que hace muy poco los pude conseguir de segunda mano, pero en sus colores correctos. Casi lo olvido. También conseguí a Ravage. Pero además en el 2008 fue el 25 aniversario de Transformers. Y por esa celebración aparecieron figuras de Beast Wars, de las cuales en ese momento conseguí a Cheetor y Dinobot. Luego, cuando se estrenó en Netflix Transformer Kingdom, me hice con Optimus Primal y Megatron. A este mi esposa le dice Barney. Y sí, se parecen. Esta es toda mi colección de Transformers. Pero hace poco me enteré que existían otras versiones que algunas empresas chinas les hicieron copias. Les cambiaron algunas cosas como la pintura, una que otra mejora y les cambiaron el nombre. Ya saben, como los popipos, las pilas Durabel o los audífonos Sonia. Y salieron a la venta unas versiones hermosas que me hicieron volver a la Transformer manía una vez más. Pero todo esto lo veremos en otros videos, revisando cómo han cambiado estos juguetes desde el 2007 hasta ahora. Unos claramente tienen un gran cambio y otros no tanto. Y eso es todo por ahora. Quería contarles la historia de mis primeras cacerías, que fue mucho antes de saber que salir a buscar juguetes para niños mayores de 5 años se llamaría cacería en el futuro. Ahora, si gustas, puedes contarme en la caja de comentarios cuál fue tu primera cacería, o si tienes alguna de estas figuras que acabamos de ver. Y ya que llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete que es gratis y nos ayudas muchísimo. Mi nombre es Leo y somos una familia coleccionista.